El tema es el fallecimiento del expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. Y para eso invitamos, para recordar a Menem, básicamente para hablar de eso, ¿sí? A Raúl Castells, que imagino que no debe tener un muy buen recuerdo, pero queríamos tener tu mirada. ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Un está gusto. usted? Bueno, Menem, ¿qué recuerdo te trae? ¿Qué definición? La memoria de los muertos que él dejó, como Teresa Rodríguez en Neuquén, como Víctor Choque, un obrero en Tierra del Fuego, los 7 que asesinó en Río Tercero y los 300 heridos que dejó, los 84 que sus políticas hicieron asesinar en la Embajada de Israel y una cifra cercana en la Daya, pero en particular a los jubilados, que no recuerdo los nombres, pero esa señora que se ahorcó frente al edificio de ATC por las condiciones de miseria terrible, de esos 145 pesos, para la jubilada que se puso una bolsa de residuos frente al PAMI en Villa Crespo, se lo ató el cuello, puso los brazos al costado del cuerpo y se dejó morir asfixiada así. El jubilado toda la lucha que polaco, lleva adelante Norma Pla, ¿te acordás? El jubilado que en Córdoba pidió que el Estado le haga la eutanasia, que en vez de matarlo así de a poco, que directamente lo maten de una vez, y obviamente lo de Norma Pla, hoy es un día donde todos ellos, los pobres, las víctimas de todo él, hoy están siendo reivindicadas. Lo lloran los ricos y no hay la menor tristeza entre los pobres. Raúl, no hubo nunca en la Argentina, Esteban, no hubo nunca alguien que muriera y generara tal desahogo de bronca contenida de 20, 30 años Ahora, pasada. Raúl, nosotros estamos de ayer, seguramente no nos viste o te enteraste con una transmisión especial por el fallecimiento de Menem, y notamos que mucha gente de laburo, de clase baja, se acercó a darle el último adiós. No hubo contenido de pueblo. ¿Para vos no? Bueno, No, esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que fue el entierro de Alfonsín. 250.000 personas fueron a acompañarlo. Esto no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y el de Kirchner tampoco? ¿Cómo? No, ni siquiera, no sé, por el dirigente del movimiento al socialismo. En Nahuel Moreno, fue más gente a acompañar el entierro de él que lo de Menem hoy. No. Acá los ricos, acá se terminó la grieta, todos los ricos hoy están llorando a uno que entregó este país y los hizo cada vez más ricos. Millones de pobres, montones de jubilados que murieron con los 145 pesos miserables, 145 por mes, y la pobre Norma Pla con una lucha titánica, y que estas cámaras reflejaron durante toda esa década lo que fue la lucha gigantesca de los jubilados. No, Esteban. A ver, el legado de Menem, Raúl, ¿cuál es el legado de Menem? Viste que se ha debatido muchísimo. Algunos hablan de que modernizó en su primera parte. Es cierto, no es cierto. El país, no, la señor. Estabilidad. Te escucho, No, por favor. La entrega de Entel, la entrega de Lucifuerza, la entrega de YPF, la entrega del ferrocarril, de 35.000 kilómetros que había de vías férreas, quedaron solamente 7.000, miles de pueblos, cientos de pueblos por todos lados quedaron abandonados y algunos terminaron desapareciendo por levantar la estación del tren, levantar el tren y demás. Eso fue lo que quedó, un país devastado, empobrecido y en la ruina como lo que hoy tenemos. Lo que la dictadura militar de Videla hizo desde el genocidio y la matanza de 30.000 personas, Menem lo continuó con la política de entrega. Fue demasiado el sufrimiento. ¿Puede decir que fue un gobierno genocida, digamos? Pero yo te estoy preguntando, a ver, no estoy afirmando yo. Yo en las marchas de los jubilados acuerdo, Raúl, de los años 90, mire, había uno que le decíamos el marinero rojo, era un señor que andaba con un Fiat 1500 y venía ahí. El hombre venía armado, era de la Marina Mercante, jubilado de la Marina Mercante. La obsesión que él tenía era que encontrarlo a Menem en algún momento, porque sentían tanto el saqueo, el sufrimiento y demás. Norma Pla no era que era una militar
militante social o política o desde el punto de vista ideológico. Era alguien que quedó arrinconada y con cáncer, y demás, entonces Menem era terminó una con lucha terrible. Menem terminó con las embarcaciones de bandera. Sí. Es medio técnico, no lo quiero. Le pisoteó la Marina Mercante. No hay duda. Está Juan Cruz Sanz, que seguramente quiere hacer pregunta. ¿Qué hace, Juan? A ver, lo escuchaba Raúl y hay muchas preguntas de que hacer. Fue un gran luchador durante los 90. Lo es ahora también, ¿eh? Lo es ahora. Sí. Pero quiero preguntarle qué siente con esta reivindicación que parece que está apareciendo de los 90. No, primero no vi nunca tanta gente hoy sintiendo el desahogo, la bronca hacia un muerto, no lo había visto nunca. Nunca, ni cuando murió Isaac Rojas, el vicepresidente de la dictadura militar contra Perón, ni siquiera contra Videla, vi tanto odio como el que vi expresado ahí. Vi el poema de Mario Benedetti, Urra, que murió el cretino, lo vi repetido por todos lados y demás, prácticamente el sentimiento que pasó en España cuando murió el dictador Francisco Franco fue el sentimiento que ha habido en la Argentina hoy. Solamente los ricos de este país pueden tener el tupé de lamentarse esto. Pero acá fue demasiado muerto, demasiado entrega, demasiada burla a este pueblo, demasiado lágrimas. Ayer con Esteban, en la transmisión durante todo el día, entrevistábamos taxistas, entrevistábamos clase media, gente que estaba en la fila. Y no eran gente de la clase alta, no eran millonarios. Y aún así reivindicaban la figura de Menem. No es... a ver, no estaba en condiciones de ganar la Sociedad de Fomento de Anillaco. Ya había perdido todo consenso popular y el tema que algunos creyeron en algún momento que un dólar era un peso y que estábamos viviendo en el primer mundo y que esto era el nivel de vida de Estados Unidos con el tema de la convertibilidad. Y entonces hubo un sector de la clase media y también un sector del pueblo trabajador que se creyó... Pero un sector mayoritario, Raúl, ¿eh? Sí, es así, por eso ganó las elecciones de 1995 la reelección. Y otra cosa, Raúl, y en el 99 la Alianza gana porque dice que mantiene la convertibilidad. Duhalde dice, yo la voy a cambiar. ¿Se acordás? Duhalde y Menem estaban peleados en ese momento. Y la Alianza dice, yo mantengo la convertibilidad. Por eso ganó. Así que era un sector muy importante de la sociedad. Sí, es así. Por eso ese sector se creyó que eso era cierto, que nosotros ya éramos Estados Unidos y ya éramos un país del primer mundo. Y bueno, así terminó estallando. Más preguntas para Raúl. Nos encanta que tenerte. Dale, una pregunta. En todo su análisis hay una palabra que falta, que es neoliberalismo. Porque usted pone lo personifica en Carlos Menem todo lo que ocurrió, pero lo que ocurrió fue la implementación del sistema neoliberal. Nosotros no hablamos de liberalismo, nosotros hablamos de capitalismo. Es independiente para los capitalistas quién está gobernando, si es Macri, si es Menem, si es los Kirchner, esto que el otro le da lo mismo. El tema de la plata que saquen y demás, ¿qué es lo que termina diciendo entonces el líder de esa corriente que usted menciona, que era Álvaro Alzogaray? Han triunfado nuestras ideas, se entregaba todo, se privatizaba todo, se regalaba todo Raúl, y demás. Sí, ya estamos en el terreno del programa de Juan. Sí. Lo vamos a sumar a Juan Grabois. ¿Sí? Que lo tenemos por Zoom. ¿Te parece, Dale, buenísimo. Juan Cruz? Así es. ¿Qué haces, Juan querido, el pelado? Te habla, está Juan Cruz Sanz y todo el equipo. Un gusto tenerte. ¿Cómo te va, pelado? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias por tenerme. Estábamos recordando a Menem, a ver cómo hay que recordarlo. Está Raúl Castells en el piso, que imagínate no tiene palabras muy bonitas para Menem. Te pregunto a vos, que sos chico también de la crisis post-menemismo o de la crisis directa del menemismo. ¿Cómo hay que recordar a Menem? Bueno, buenas tardes a todos, a la audiencia, a Raúl también, a tus colegas. A mí no me gusta personificar cuando alguien se acaba de morir, es un ser humano a pesar de todo, ¿no? Y yo creo que las personas representan procesos históricos. Los años 90 fueron años del pensamiento único, del fin de la historia, del fin de las ideologías, del mundo unipolar. Había caído la Unión Soviética y la mayor parte de la dirigencia política estaba absolutamente desorientada, ¿no? Me refiero a los sectores de izquierda incluso, a los sectores del peronismo desde ya. Claro. Es decir, había triunfado en todo el mundo la idea del progreso indefinido del capitalismo y de un capitalismo sin ningún tipo de limitaciones estatales.
el mercado iba a resolver todos los problemas. Iba a resolver el problema desde las telecomunicaciones hasta el transporte. Y esa ideología, que es la ideología neoliberal, la ideología del consenso de Washington, tuvo en el gobierno de Menem una mano ejecutora formidable, que de manera impiadosa implementó estas recetas que venían del el principal centro de poder del mundo, ¿no? Si uno ve lo que pasó con las reformas neoliberales, por ejemplo, en Alemania Oriental o en la propia Unión Soviética al disolverse, Sí. y lo que sucedió en la Argentina, lo que ves es que hubo un desguace tremendo de todo el aparato productivo vinculado a la capacidad del Estado de planificar y de realizar actividades y ingerir en la vida económica. Sí, ahora, Juan, a ver, lo que vos decís obviamente en ese raconto, que la verdad que uno no puede nada más que asentir, hoy vos sos una persona que está alineada al espacio del Frente de Todos o al gobierno nacional o a la ideología del gobierno nacional. ¿Me equivoco con eso? Hay una... a ver, te pregunto ¿a dónde voy? A ver, quiero preguntarte fundamentalmente qué sentís con esa contradicción, lo cual Menem formaba parte del Frente de Todos, votaba para el Frente de Todos, era parte de la alianza del Frente de Todos. El Frente de Todos lo buscaba. Quiero saber qué sentías con eso, con esa contradicción que vos sentís. Mira, la verdad es que me acabo de enterar que era parte del Frente de Todos, no lo sabía. No te lo digo sinceramente, no es que te estoy gastando. No. Pero más allá de eso... Pero ¿quién decís que no era el Frente? ¿De quién te están enterando que era el Frente de Todos? ¿Vos o de Menem? No sabía que Menem formaba parte del Frente de Todos. Sí, estaba dentro del bloque incluso. Sí, estaba dentro del bloque. Pero no tenía idea. Pero con independencia de eso, que no me sorprende tampoco, digamos, ¿no? Hay mucha gente en el gobierno actual y en el Frente de Todos que fue parte del menemismo, digamos, parte activa del menemismo. El Frente de Todos es una coalición. Es una coalición política que tuvo como principal objetivo derrotar a Macri en las elecciones, y en eso fue una coalición política exitosa. Y hoy sigue siendo una coalición en la que hay contradicciones y diferencias que son manifiestas entre los sectores. Yo tengo la libertad de expresarlas porque no ocupo ningún lugar institucional y tengo claras cuáles son mis divergencias. Y entre algunas de esas divergencias es que yo siento que no existe una planificación de las acciones de gobierno que permitan convertir este Estado de un Estado neoliberal, porque sigue siendo un Estado neoliberal, a un Estado planificado y popular. Ojo, que sea un Estado neoliberal no quiere decir que el gobierno sea de características neoliberales. No, se entiende perfectamente. Sí. ¿Cuáles son las características del Estado neoliberal? Bueno, mucha herencia de la dictadura y mucha herencia de Menem. La privatización de los puertos, la destrucción del sistema ferroviario, la destrucción de los mecanismos más importantes de control sobre el comercio exterior, incluso la provincialización, que fue una trampa, de la educación, de los recursos naturales, de los recursos naturales, cuestión que con el litio hace lo que se le canta la gana, todos los gobernadores que tienen litio. Salta, pero Juan, eso lo recepta la reforma de la Constitución, eso, igual. Pero Juan lo sabe muy bien. ¿Cómo te va? La Ernesto reforma Díaz te habla. 94 ¿Cómo andás, Juan? Una pregunta que me parece que es válida vos, porque vos sos un luchador contra la pobreza, por decirlo así. Te preocupa mucho el tema de la pobreza y la conocés bien. ¿No es un poco paradójico que estemos diciendo lo que decimos de Carlos Menem y no ponemos el ojo en que Alfonsín y De la Rúa dejaron mucho más pobres que Carlos Menem? Creo que a veces, efectivamente, hay que tener una visión de los procesos históricos, ¿no? Y no tanto de las personas. O sea, uno en la pasión de la lucha política o social se enoja con las personas. Claro, es cierto. Pero el proceso que inició la dictadura se profundizó en los 90 y, a mi modo de ver, recién después de la gran rebelión popular del 20 de diciembre del 2001, se empieza a revertir esa matriz absolutamente neoliberal del Estado, donde el mercado tenía que regular todo, y desde luego cuando el mercado regula todo, lo hacen provecho de los que controlan el mercado, que son los grandes capitales, fundamentalmente capitales transnacionales. A mí, mi vida política, desde que tengo conciencia, ¿no?, política, 16, 17, 18 años, me tocó vivir el fin de la Rúa. Y nuestra generación política es hija del proceso de
movilización popular que hubo en el 2001, en el 2002, etc. Entonces, nosotros nos formamos con una idea de profundo rechazo, por ejemplo, a uno de los complementos del neoliberalismo menemista, que era el Fondo Monetario Internacional. Por lo que nos revuelve las tripas que haya vuelto el Fondo Monetario Internacional con Macri, y también nos molesta que a veces pareciera ser de que no tenemos una actitud firme de plantear de que el fondo nos ha estafado durante toda la historia argentina, que nos ha estafado doblemente durante el gobierno de Macri, y que hoy, en estos procesos de renegociación de deuda externa, lo mínimo que se debería hacer es que el Fondo Monetario, o hacer una campaña internacional para visibilizar la responsabilidad del fondo en el saqueo de nuestro país. Ahora, Juan, para financiar la campaña macrista. Te puedo hacer una pregunta, vos sabés que me encanta escucharte, te lo dije muchas veces, no siempre estoy de acuerdo en todo lo que decís, pero me encanta escucharte y cómo lo exponés también. Sé que hablar de educación en televisión es recontra aburrido, lo sé, pero te lo quiero preguntar. La reforma del 93 todavía tiene consecuencias nefastas para nuestra sociedad. La reforma educativa de 1993 que vos nombraste ahí al pasar. ¿Por qué no cambiamos eso? ¿Me entendés? Eso también es un resabio de lo que vos estás diciendo. ¿Por qué no lo cambiamos? Pasan tanto gobierno, tanto tiempo. ¿No es una materia recontra pendiente? Yo creo que hay 4 o 5 temas estratégicos dentro de los que la educación es uno, y la reforma constitucional, que trajo cosas buenas, muy buenas, como el reconocimiento de los pueblos originarios o tratados de derechos humanos, Sí. es una constitución que tiene una matriz neoliberal en muchos de sus artículos. Entonces, ¿qué hay que pensar? En que hay un nuevo mundo, que hay una nueva Argentina y que tal vez tenemos que tener una nueva constitución o un nuevo contrato social, y la forma más clara de expresar un contrato social es en el contrato constitucional. ¿Reformaría la Constitución entonces? Yo creo que hay que trabajar una reforma constitucional y te puedo dar varios elementos al respecto. La función social de la propiedad es uno, la función social de la propiedad es una, la necesidad de que haya una estrategia nacional. A ver, Juan, explica cuál sería la función social de la propiedad. ¿Qué implicaría? La función social de la propiedad quiere decir básicamente que no se puede hacer un uso irrestricto de la propiedad privada. La propiedad privada tiene que ver con que uno tiene que, durante determinado momento, cuando tiene el dominio de un bien, administrarlo, pero administrarlo en función del bien común. Esto no es marxismo-leninismo, es la doctrina social de la Iglesia. Vos no podés poner una planta termonuclear en tu departamento, como no podés fumigar con glifosato todo un pueblo porque tu campo queda arriba de donde está el avión que va pasando, digamos, ¿no? Entonces, se ha absolutizado la propiedad privada, pero la propiedad privada de los ultramillonarios, ¿no? Me refiero a la propiedad privada tuya o la de los que nos están viendo. Sí, claro. Eso es por ahí la ñaña pichanga, que cuando uno habla de propiedad privada, por ahí alguien que tiene un departamentito o que tiene un autito piensa, o una chacra de 200, 300 hectáreas, piensa que le quiere sacar lo suyo. No se plantea sacarle a nada lo de nadie, sino entender que existe una función social de la propiedad. Sí. Sí, te hago un punto simplemente para sumar a Raúl. No te vayas, Juan. Raúl, no te vayas. lo estás escuchando a Juan. ¿Coincidís con lo que plantea él? Nosotros tenemos, primero, un hecho paradójico. Estoy hablando con el hijo de la funcionaria que con Norma Pla marchamos tantas veces reclamando a donde estaba la madre de Grabois, reclamando por la situación de los jubilados, que no puedo no recordar, mientras lo escucho a él. Recordalo, Raúl, por favor. Recordar el tema de tantas marchas al PAMI Central, donde Matilde Menéndez era la interventora, y la situación terrible que vivían los jubilados y demás. Por eso uno viene acá y lo que hace reflejar la vivencia de lo que vivió toda esa década, y hoy más que nunca me acuerdo de lo de Norma Pla, y por esa ironía de la vida compartimos un reportaje con Juan Grabois, donde tenemos sí una coincidencia central, que Menem fue la continuidad
en otra forma fue la continuidad de la dictadura militar desde el punto de vista de lo económico. Los militares fueron la parte de asesinar a los luchadores obreros y populares, y Menem consumó esa obra que aún perdura y aún sigue estando Raúl, hoy en la Argentina. Y Raúl, nosotros sí. sí planteamos que el tema de la propiedad de los grandes capitalistas, está de acuerdo de los grandes con Raúl. millonarios, hay que tocarla Ahora, directamente. Raúl, no se puede sí. aceptar que lo que hicieron la campaña del desierto y se robaron media Argentina se queden con eso, que 6.252 personas, 6.200 sobre 44 Raúl, millones, sean los dueños esa es una del interpretación de la historia. 52% de la Argentina. Raúl, a ver, esa es una interpretación de la ¿Sabes que historia. Juan se emocionó cuando hablaba de la madre? La campaña del desierto determinó que hoy tengamos el territorio que tenemos. A ver, esa es una interpretación de la historia. Ahora, lo que A yo costa de asesinar 20.000 personas, a costa de asesinar 22.000 originarios que estaban ahí, y una de las peores masacres, el general Roca. Pero hay que con analizarlo en el Videla, contexto. son La los historia dos mayores se asesinos analiza, de la historia la de historia Argentina. se analiza en el Claro, contexto. lo que dice Juan. A ver, esos Hoy pueblos, con los ojos de ahora es abominable. esos pueblos originarios no eran pacifistas que estaban en una carpita y te pero saludaban si le cuando fueron a robar pasaban. sus tierras, ¿qué es lo que correspondía hacer? Lo que Pero hicieron, todos los hombre. países ¿Qué en su hubiéramos hecho extensión- nosotros A ver, en ese no, Raúl, momento? a ver, no lo te quiero mismo, discutir. defender nuestras Pero a ver, tierras, Raúl. y hoy defendemos a los 4 Ok, millones ahora, de Raúl, hombres y sí. mujeres de los pueblos originarios que viven en la Argentina, los defendemos Está incondicionalmente bien, por el perfecto. saqueo, las masacres y los robos de las tierras que han sufrido y O sea, sufren en donde permanentemente. donde está tu casa, en algún momento hubo un pueblo originario. Claro, te quiero- Es así, es así. Yo vivo en Saint Peña, Chaco. Sí. Ahí había Huiches, todo había. un Y le- pueblo. le entregaste con tu casa a los lo que huichos. Los A los blancos le pueblos. dicen tobas. Sí. Y había un gran cacique que se llamaba Juan Sí. Lerech, y el ejército de Buenos Aires recién A ver, bueno, en pero, 1880, a Raúl. costa de matar a miles y miles de pero originarios. Está bien, Raúl, o sea, pudieron a ver, entrar. Mirá bueno, que Raúl te decía algo. devolverle su territorio y devolverle con tu casa, se los devolves a ellos. Ahora, Sí, lo que te quiero... hombre, lo que que te quiero corresponde, no. es lícito y es justo. Y este país tiene que resarciar Pero, a todas sí. las víctimas de los saqueos y de los genocidios que Ahora, ha hecho Raúl, el creo que cuando parece uno, que no, no, Raúl decía cuando uno te escucha, vos emparentás siempre o haces relaciones entre los 90 o la década menemista y la dictadura. Sí, ¿Crees son que fue lo primos mismo? hermanos. Son primos hermanos. Y el robo de las tierras de los originarios es parte de esa misma concepción. Es todo lo mismo. Y hoy, cuando quieren entregar el Paraná, la costa del río Uruguay, cuando hacen todas estas concesiones y demás, es la continuidad también de esas políticas. En ese sentido, Grabois, que cuestiona esto, nosotros compartimos que hay que avanzar en un sentido que cuestione el tema de cómo está armado esta sociedad en la Argentina. Así no va, así no Sí. funciona. Perfecto. Lo único que uno ve pasando los años, cada vez más pobreza, cada vez más sufrimiento, cada vez más miseria, hombre. ¿Cuándo para nosotros va a ser que el día de jubilación no nos permita comprar un Raúl, kilo de carne? te hago un punto kilo ahí. de carne no podemos Te comprar hago un punto con ahí. lo que Sí, ganamos en a un ver, día. Raúl, te hago un punto ahí, está escuchando Juan. ¿Vos coincidís con esto de emparentar la década de los 90 de un gobierno elegido democráticamente con la dictadura? Si uno ve en términos de procesos económicos es una cosa, si otro ve en términos de procesos políticos es absolutamente diferente. Pero igual déjame que quiero hacer un comentario porque también es una herencia de la frivolidad de los 90, cómo se empieza a degradar el sistema de comunicación y el periodismo, a punto tal de que Raúl habla de mi madre y piensa que mi madre es Matilde Menéndez. ¿Por qué piensa Raúl que mi madre es Matilde Menéndez? Porque lo dijo un día La Nata en un programa de televisión. Mi madre no es Matilde Menéndez, de hecho no conozco a Matilde Menéndez. Y hay un montón de personas informadas, politizadas, inteligentes, que siguen pensando eso porque La Nata lo dijo en un programa de televisión. Así que Raúl, no se preocupe que mi mamá no es esa persona que usted dice, yo nunca conocí a esa persona. Eso es una mentira de La Nata. Lo segundo que quería decir es que no hay que juzgar nunca a la gente por sus padres, sus tíos, sus abuelos, porque cada persona tiene su individualidad y eso es muy importante respetarlo, ¿no? Ni uno es bueno porque
porque fueron buenos sus abuelos, ni uno es malo porque fueron malos sus abuelos. La tercera reflexión, y con esto más o menos yo tengo que ir cerrando porque me tengo que ir a una reunión, es que creo que tenemos que mirar la historia, comprender la historia, todos los procesos, incluido el proceso de formación del Estado Nacional, que efectivamente fue un proceso que se hizo a sangre y fuego y se hizo en medio de una masacre. Y nuestra propia Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y la necesidad del respeto y una reparación histórica de sus territorios. De hecho, hay vasta legislación en relación a eso que lamentablemente no se cumple, ¿no? Y que se tiene que cumplir porque lo establece la ley. Y todo nuestro proceso histórico, hay que entender esa historia para comprender el presente y para poder proyectar el futuro. Y creo que de las desgracias que ha sufrido nuestro pueblo, me decía una compañera cartonera, Natalia Saracho, que tiene más o menos ahora 35 años, que ella tuvo que empezar a cartonear de chica, a finales de los 90, cuando se empieza, ¿no?, a implosionar el modelo, y que ese sufrimiento ella no se lo olvida más. Claro. Entonces yo creo que hay que entender y empatizar con ese sufrimiento para proyectar un futuro. Y para proyectar un futuro hay que recuperar de alguna manera muchas de esas cosas que nos robó el neoliberalismo. Desde los pequeños pueblos y la familia rural, que fue expulsada por el avance de la soja transgénica que se introdujo en los 90 y que se ha llevado puesto hectáreas y hectáreas de bosque nativo, que tiene consecuencias ambientales catastróficas, hasta la traza ferroviaria, la marina mercante o los puertos, o la capacidad del Estado de poder controlar el comercio exterior, sobre todo alimentos, de modo tal de que quede un saldo para el consumo interno y evitemos esta situación terrible de los precios de la carne, del pan, de los productos de necesidad básica, que es fundamentalmente consecuencia no de la escasez, porque la Argentina no tiene un déficit de producción alimentaria, sino de la forma en que se comercia con estos elementos sin tener en cuenta el factor humano. Eso también tiene que ver con la función social de la propiedad. Es decir, las grandes empresas, los grandes pools, los grandes exportadores no pueden tener un dominio absoluto sobre un recurso que hace a la vida de los y las argentinas. Tiene que haber una organización adecuada, regulada correctamente desde el punto de vista institucional, para que le lleguen los alimentos a las personas a precio. Ahora, a ver... recuperar las capacidades de la sociedad y del Estado de intervenir en los procesos económicos de modo tal de armonizar las necesidades de todos. Ahora, Juan, te hago la última si tenés que ir, que es simple. Cuando vos realizás este raconto, esta explicación, esta idea que tenés, este objetivo que tenés del Estado, ¿crees que es posible? Sí, desde luego creo que es posible, creo que es necesario, y creo que lo que trajo la pandemia, al demostrar toda el sufrimiento social que se escondía un poco bajo la alfombra, con 9 millones de personas teniendo que inscribirse en ingreso familiar de emergencia para poder subsistir, y que muestra también una decadencia, una civilización donde se globalizan los males pero no los bienes. Es un mundo nuevo donde hay que pensar cómo construir eso que los ecologistas llaman resiliencia, es decir, posibilidad de adaptarse, porque van a seguir pasando cosas feas como las que están pasando, y si no, como dice un poco el Papa Francisco, de esto no se sale igual. O se sale peor, que sería terrible, o se sale mejor. Y estamos convencidos que para salir mejor hay que construir un sistema nuevo de vida y de gobierno y una nueva forma de ver la economía y la ecología, y en eso estamos trabajando. Ojalá que podamos convencer a otros y hacerlo juntos, y también corregir nuestros errores y poder avanzar en este camino de transformación. Perfecto, Juan. Le pregunto a Raúl con respecto a la aclaración que hizo Grabois, que te aclaró. Agradecerle también a Juan, que se tiene que ir, pero la aclaración me pareció acotada. Respetable.
respetable. Le crees, Luego, calculo, ¿no? Está diciendo nosotros que no es su tenemos madre, así que una calculo. visión crítica que se puede hacer un futuro con la política de este gobierno. Desde la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados vamos a asambleas nacionales el 13 de marzo porque no vemos que con esta política se pueda modificar esta realidad. Juan plantea una visión, si quiere, por la positiva, pero no nos parece que en el marco del actual gobierno eso se pueda concretar. Es como una utopía igual lo que plantea, me parece, lo considero así. En el marco de este gobierno, sí. En el marco de este gobierno, sí. Es al revés. Lo que están tratando de hacer, para que tenga idea, entregarle a 15 empresas cerealeras, entregarle todo el Paraná, desde el Río de la Plata a Paraguay. El Paraná. Bueno, por ejemplo, o el propio manejo, ¿no? Ya estaba Vaca Muerta, sí, por ejemplo, y así todos los sectores estratégicos, en más desesperación. Pero a ver, por instalar esto me lo sabe explicar mejor, pero tengo, a ver, la hidrovía ya estaba entregada desde antes. Claramente lo maneja un operador belga, muy conocido en el mundo, lo maneja hace muchos años. Lo que ahora está haciendo es viendo cómo por decirlo de una manera así, se reprivatiza eso o, en su defecto, algún cambio que puede incluir, por ejemplo, los gobernadores, digamos, federalizarlo. Claro, pero perdóneme, ¿cómo Vicentín va a tener 2 puertos propios? Juan Graboy, ¿cómo va a tener Vicentín que realmente Raúl, vaciadores de empresas, en manejo directivo? Las empresas privadas ya tienen esa hidrovía. ¿Cómo? Las empresas privadas ya tienen esa hidrovía. Bueno, no pueden tenerla, hombre. Usted no puede. Vaya y saque $300 millones No, estoy de acuerdo de un banco, con eso, estoy de acuerdo no lo con paga vos. Y no pasa pero nada. Lo que estoy planteando es que no es que ahora se va a privatizar y va a cambiar y nos vamos a ver perjudicados. Ya estamos perjudicados desde antes, a eso es lo que estoy diciendo. Por eso hay que cambiar todo eso que está mal. Mire, lo de Menem refleja, si quiere, hasta nuestra propia vida. Estamos hablando de hace 30 años y hace 30 años teníamos que andar peleando por $145 miserables para un jubilado, millones de desocupados, millones de trabajadores que le cerraban las empresas por todos lados y demás. 30 años después todavía estamos más empobrecidos, pero la jubilación ya todavía siendo menos que la que había hace 30 años, menos en dólares que lo que estábamos percibiendo en aquellas luchas de hace 3 décadas. ¿Pero eso es culpa de Menem o culpa de los gobiernos que vienen después? De todos ellos, de toda la clase capitalista de este país. Por eso nosotros no hablamos de neoliberalismo, hablamos de capitalismo, porque nos parece que esta sociedad capitalista no funciona más y que hay que cambiar esto de raíz. No hay posibilidad hasta para ustedes mismos como trabajadores de prensa, cada vez más difícil para todo su gremio poder trabajar en condiciones a ver, Ernesto, y Castel, usted se centra mucho en el tema del capitalismo, el neoliberalismo es muy interesante, usted lo llama neoliberalismo, Grabois así lo llamaba. La pregunta es simple, ¿cuándo la pasó peor usted en su vida? ¿Con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, con Macri, con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, ahora con Alberto? ¿Con quién la pasó peor usted? Con la dictadura militar. Con la dictadura militar. Ninguna cosa superaba el horror de ese genocidio. Y como era delegado obrero, con 20 y pico de años en los 70, me acuerdo que había semanas que por ahí tenía 1, 2 o 3 velorios de delegados de otras fábricas que mataban prácticamente cotidianamente. Fue el peor momento de la vida de este país. Pero y por eso, Raúl, a ver, ¿no te parece...? El peor momento es este. Pero no, este es el peor momento económico. Y yo, mire, que no llego con los años de aporte, yo cobro 16.000 pesos de jubilación. 16.000, unos 530 pesos por día, más o menos. ¿Usted puede creer que alguien pueda vivir con 530 pesos coincido con o vos, con 600, 650 pesos? ¿Quién? Somos 7 millones los jubilados y pensionados de este país que estamos con esos haberes, hombre. No puede ser una sociedad si no le pueden pagar los sueldos que le están pagando a los trabajadores. Y ahora te pregunto, Raúl, ¿por qué crees que con esto que vos estás explicando, con esto que vos estás contando, aún así con la muerte de Menem, existen dirigentes que manejan este país, que hoy tienen poder
que reivindican quizás la figura de los 90. Porque se llenaron de plata, porque robaron a montones, porque no pueden venir y dar la cara abiertamente y mostrar cómo hicieron, yendo en bicicleta hasta la fábrica, pasar a ser delegado, y de delegado hoy son ultramillonarios y demás, y comen todos en Puerto Madero y pagan 5.000, 10.000 pesos la comida cada día. Es plata robada a los trabajadores, a los jubilados, a los desocupados, a ustedes y a los televidentes. ¿Te puedo preguntar por qué en tu crítica nunca aparece la palabra peronismo? Porque ellos son corresponsables de esto, hombre. Las dictaduras militares, los peronistas y los radicales han sido los responsables del manejo de este país a lo largo de más de un siglo, y todos ellos son responsables que un país que estaba en el 5º lugar a nivel mundial en 1910, hoy esté en una situación prácticamente en quiebra, arruinado y con una pobreza que, madre mía, hombre. Sí, a ver, Ernesto. No, le quería preguntar a Castells que si usted culpa a peronistas y radicales de todo esto, pero en los hechos, la realidad es que el presidente Macri no era ni peronista ni radical. No, contamos a todos los sectores que han estado dentro de eso y demás. Sí. Mencioné a los sectores mayoritarios, pero el macrismo es parte de eso mismo, es la continuidad de Alzogaray con otro lenguaje si quiere, sí. Pero es básicamente la Raúl, continuidad de todo eso. Te hago un punto, está Cachorro Godoy con nosotros, lo saludo, siempre está con nosotros, siempre tenemos su palabra crítica. Es un momento, calculo, para él particular, porque debe hacer un raconto desde ayer de todo lo que vivió en los 90. La primera pregunta que tengo que hacerte es, ¿cuál es tu primera sensación, tu palabra con respecto a lo que se está discutiendo hoy? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, nadie puede desear la muerte de nadie ni alegrarse con la muerte de ninguna persona. Y por lo tanto, más allá de las profundas diferencias y confrontaciones que hemos tenido con Menem y sus políticas, no me queda otra cosa que expresar las condolencias a sus familiares y personas que lo acompañan afectivamente. Pero creo, en lo personal, su muerte abre necesariamente un debate, sí. Y quienes, como Cavallo, se alegran y dicen que lo mejor que nos podría pasar en este tiempo es aplicar sus mismas políticas. Y hay quienes pensamos que sus políticas fueron la continuidad en democracia de las políticas de Martínez de Oz durante la dictadura, que le hicieron mucho daño al país y que... Sí, a ver, algunos hicieron ricos con eso. Ahora, te hago este punto... Sí. Ahora, te hago este punto que tiene que ver con lo que se está discutiendo precisamente hoy en esta especie de interpretación histórica de lo que pasó en los 90, de interpretación o reinterpretación del menemismo. Hay una parte de la dirigencia política que empieza a tratar de sanear lo que dicen que fue el menemismo, tratar de ponerles más en los bemoles, poner más cosas positivas que negativas. ¿Vos qué considerás de eso? Que la mayor parte fue negativa para el país. A partir de Menem se multiplicó la pobreza y la desocupación, la desindustrialización del país y la monumental deuda externa que después se aplacó y que con Macri volvió a resurgir. Sí. Entonces, verdaderamente tenemos que el balance para los trabajadores. Y acá por eso que yo no generalizo, porque una cosa es la traición de Menem al peronismo en el año 89, otra cosa es lo que aplicó a partir del 91 ya sin ningún tipo de tapujo, y es cierto que hubo dirigentes peronistas del Partido Justicialista que lo acompañaron y de la CGT que lo acompañaron, pero eso no puede comprometer al conjunto del pueblo argentino. De hecho, nosotros desde la CTA estamos cumpliendo 30 años
desde que nos fuimos de la CGT, Sí. porque era necesario construir una propuesta diferente. Y somos miles y miles de dirigentes y militantes, algunos peronistas, otros no peronistas, pero que militamos la actividad sindical en los barrios y en los lugares de trabajo con un compromiso de construir una patria emancipada y justa. Y así que en esa perspectiva nosotros estamos en las antípodas de lo que propuso Menem, aplicó Menem y aplicó Cavallo. Durante el gobierno de Menem, durante el gobierno de la Rúa, y lo que luego repitió Macri, tanto mal le han hecho al país que es necesario construir políticas. A ver, te hago un punto ahí que Ernesto, sí, dale Ernesto. No, que te iba a decir, dijiste que era todo negativo el menemismo. Bueno, casi todo negativo. ¿Qué es lo positivo que le encontrás a la década del 90, en este caso a lo que fue el menemismo? Al menemismo sí. No le encuentro nada. Indultó a los genocidas, generó el hambre y la pobreza, desestructuró el Estado y vendió por migajas el acumulado de varias generaciones. Germán Abdala lo identificó con claridad como la expresión más cabal del peor mal que padeció el pueblo argentino durante la democracia. Y en ese camino nosotros creemos que hay que reformular un Estado para que esté al servicio de las mayorías populares. Menem, al igual que Martínez de Oz y que Macri después, entienden que el Estado tiene que estar al servicio del privilegio de unos pocos. Nosotros no creemos que sea así. Sí, no, te hago un punto ahí, obviamente se nos acaba el tiempo y quiero agradecerte naturalmente. La discusión sobre los 90 y el menemismo es extensa, obviamente cuando uno empieza a discutir naturalmente o a debatirla, ¿no? Discutirla, aparecen un montón de aristas. Agradecer a los dos por estar con nosotros, hacemos un punto y dale, seguimos.